Es un gran privilegio para mí darles una gran cordial bienvenida a todos los hermanos y todos los amigos que han reunido para acompañarme en esta segunda presentación del seminario sobre la unidad de la Iglesia y sus desafíos contemporáneos, que está patrocinada y está difundida a través de la Iglesia Adventista de San Borja en Lima, Perú. En esta segunda presentación vamos a referirnos a la experiencia o a la historia adventista en relación a la unidad de la Iglesia. Esta experiencia, en términos generales, va a ser una presentación de un movimiento que se ha operado, ha tenido lugar en la historia de una unidad cohesiva inicial a una división también bastante cohesiva, bastante fundamental en el tiempo presente. Entiendo que esto no es una experiencia cercana, probablemente para la mayoría de aquellos que están siguiendo este seminario. Por eso es que introduje esta idea en la presentación anterior, cuando no solamente nos dimos cuenta que para terminar la misión es necesaria que la unidad de la Iglesia mundial llegue a ser una realidad, a fin de que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, pueda darse históricamente para terminar la obra de la predicación del Evangelio. Pero también vimos que a través de, por lo menos de mi experiencia, comencé a descubrir que la unidad de pensamiento que yo suponía existía en el adventismo, que me vio nacer y que me formó a mí en la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, en el Colegio Dentista del Plata, en Argentina, no era replicada en otras partes del mundo y específicamente aquí en los Estados Unidos. Ahora vamos a ver cómo esta experiencia global, no solamente mi experiencia, sino la experiencia de la Iglesia Adventista desde el comienzo hasta nuestros días, ha tenido lugar en relación al asunto, al tema específico de la unidad. Muy bien, al ir hacia el comienzo de la historia del adventismo, vamos a comenzar, por supuesto, con los orígenes escatológicos del adventismo, es decir, orígenes históricos, los llamo escatológicos porque el énfasis que vio surgir al adventismo fue en relación a las profecías y su interpretación relacionadas con la segunda venida de Cristo. Estos orígenes escatológicos se dan en el 1845 al 1888. Es el descubrimiento, se da allí en esos años, en ese periodo, empezando en 1845, de la visión adventista, y esa visión adventista está basada en lo que estos eh, pioneros originales, formativos, llamaron los pilares. Y esta es la base de la unidad de la Iglesia. Considerémosla en un poco más de detalle. La hermana White comenta, como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna, que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a los pilares seguros de nuestra fe, los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos, el tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. Es decir, tenemos los pilares, la noción de que el adventismo se basa en pilares. Por supuesto, el adventismo se basa en el principio de la sola escritura. Y ese principio de la sola escritura es uno de los aspectos que hemos heredado de los cristianos que vinieron antes de nosotros. Toda la historia que
se da del cristianismo desde el principio hasta 1844, ha permitido la existencia del adventismo, y en forma muy específica estamos endeudados a la Reforma Protestante y a Lutero por el principio de la sola escritura. Desgraciadamente ellos no aplicaron consistentemente el principio de la sola escritura y fundamentaron sus principios de interpretación o sus pilares en la base de una múltiple fuente de teología, es decir, múltiples fuentes de teología en la cual se incluía la experiencia, se incluía la tradición, se incluía la filosofía, la ciencia y la Biblia. Los pilares del adventismo, según la hermana White, comentando después del Congreso de 1888, el Congreso de Minneapolis, ella enumeró los siguientes puntos como los pilares del adventismo: el santuario, 1; el mensaje de los 3 ángeles, otro; la ley y el sábado, 1 o 2, de acuerdo como quisiéramos contarlos; y la no inmortalidad del alma. Estos son los pilares del adventismo sobre los cuales el conjunto de doctrinas que dieron o vieron nacer al adventismo se fundamentaron. Dentro de estos pilares, el santuario juega un rol muy importante hermenéuticamente hablando. El asunto del santuario, dice la hermana White, fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso. Por favor, guarden eso en su mente, subrayenlo, nótenlo, porque es fundamental. Lo que vio o lo que hizo nacer al adventismo es el descubrimiento de un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. La hermana White también subraya que la Biblia contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía, es decir, en la Biblia, a través del santuario como un pilar, se descubre un sistema completo de teología y de filosofía. Es este sistema que hizo nacer al adventismo, que propagó el mensaje adventista, el mensaje cristiano. No fueron doctrinas sueltas y desconectadas las que nuestros pioneros abrazaron y las que los motivaron a formar una iglesia, sino que fue la comprensión de un sistema sencillo y completo de teología y filosofía que formaba o que se erigía a partir de los pilares del santuario, los 3 mensajes angélicos, la ley, el sábado y la no inmortalidad del alma. El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Aquí, en el conflicto de los siglos, la hermana White está hablando que este mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de del tercer ángel, de los 3 ángeles, y todo ese sistema de verdades que fueron descubiertas por los pioneros, había sido traída, había sido dada a todo el cristianismo, no a los adventistas, sino a todo el cristianismo. Si hubieran sido aceptado el mensaje que los cristianos
protestantes evangélicos estaban descubriendo. Recuerden de que antes de 1844, antes del chasco, el movimiento adventista era un movimiento evangélico, era un movimiento protestante, era un movimiento evangélico, protestante, ecuménico. Y no solamente eso, sino que Dios, de acuerdo con la hermana White, estaba dando ese reavivamiento para separarlos de las influencias corruptoras del mundo, para traerlos a la verdad, para unirlos. Continuemos leyendo. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia, no a la iglesia adventista en este contexto, sino a la iglesia cristiana, a las iglesias cristianas, un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que le tenían apartada de él. Interesante aquí, todas estas denominaciones, que eran denominaciones protestantes, tenían males que estaban apartando a las iglesias de Cristo. Y ella continúa, si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, el mensaje de la segunda venida de Cristo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en los tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma. ¿Se dan cuenta acá? Este mensaje fue un mensaje que venía de Dios y que estaba destinado al cristianismo protestante, al cristianismo evangélico, como se había venido desarrollando y había venido saliendo poco a poco de las tinieblas y de las tradiciones que todavía habían encadenado parcialmente a Lutero, a Calvino, y que poco a poco otros que vinieron después de ellos, inclusive aquí en América, comenzaron a introducir más y más verdades bíblicas, y este mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, los 3 mensajes angélicos, habían sido preparados para que la iglesia se uniera y se reformara. Si esto hubiera sido aceptado, probablemente no habría habido una iglesia adventista del séptimo día, o sí, no sé cómo hubiera sido dada, pero hubiera sido un movimiento ecuménico que habría traído la unión a todas las iglesias protestantes. Continúa la hermana White, si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz, tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su palabra. Fíjense cómo está hablando siempre del principio de la sola Escritura. Alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Es decir, si se sigue la luz que brilla de la palabra, se obtiene la unidad del Espíritu por la cual Cristo oró. Hay, dice, un mismo cuerpo y un mismo espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Continúa la hermana White, tales fueron los resultados benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Está yendo a 1844 y los tiempos que llevaron a 1844, los años anteriores, provenían de diferentes denominaciones y sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados. Los agravios fueron reparados. Los corazones se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Si esta doctrina lo hizo para los pocos que la recibieron, habría hecho lo mismo para todos si todos la hubiesen aceptado. Aquí, en este párrafo que acabo de leer, la hermana White está describiendo la experiencia de los pocos que llegaron a formar la iglesia adventista, de los pocos evangélicos que aceptaron estas verdades que habían sido descubiertas, mientras que los otros lo habían rechazado. Si esta doctrina que hizo todo esto para los pocos que la recibieron, es decir, para los pioneros adventistas, habría hecho lo mismo para todos si todos la hubiesen aceptado. En 1850, todo este proceso de descubrimiento de esta verdad tomó lugar desde 1844 a 1850. En 1850,
estos pocos hermanos que habían ido de conferencia a conferencia habían descubierto ese sistema de verdad, y la hermana White en forma clara y específica dijo: sabemos que tenemos la verdad, en 1850. Su nieto, Arthur White, que escribió una biografía detallada de su abuela Elena de White en 5 tomos, dice en el primer tomo que esos primeros 5 años, 4 años, desde 1840, o 5 o 6 años, de 1844 a 1850, fueron un tiempo de dispersión, un tiempo en que no había misión, un tiempo en que todos estaban todavía sacudidos por el efecto del gran chasco. Pero cuando comenzaron a juntar, leyendo la Biblia, todas las verdades, y vieron cómo todas estas verdades estaban en forma coherente, formando un sistema de verdad, de teología y de filosofía, ellos se vieron impulsados a la misión. Y en esta carta de 1850, la hermana White dice: sabemos que tenemos la verdad. El hermano Rhodes se ha ido en compañía del hermano John Andrews hacia el este del estado para buscar a las ovejas dispersas. ¿Qué es lo que hicieron inmediatamente después de descubrir la verdad? Obra misionera. Por favor, subrayen esto. El descubrimiento de verdad mueve, sin necesidad de ningún administrador que nos diga nada, a la misión. Es tan extraordinaria la verdad, es tan extraordinario ese descubrimiento de la verdad, que en sí lleva a quienes lo han descubierto en la Biblia misma a la misión. Hemos recibido 2 cartas de ellos. Dios está obrando y trayendo almas de la confusión a la clara luz de la verdad. Inmediatamente está la clara luz de la verdad y Dios comienza ese movimiento misional. Hemos recibido cartas de ánimo de diferentes lugares. Dios está con Israel. Para ellos Israel era el grupo de adventistas que habían seguido esta verdad. Por favor, noten el efecto hermenéutico de los pilares. Es importante que hagamos una pausa y analicemos lo que pasó con estos pioneros iniciales, formativos de la Iglesia Adventista. El chasco y el principio de la sola escritura juntos condujeron después del chasco al descubrimiento y establecimiento de los pilares del adventismo, es decir, a lo que yo llamo la visión adventista, lo que les permite ver y entender la Biblia, el mundo y la misión. Los pilares condujeron a descubrir entonces un sistema teológico y filosófico completo y armonioso. No que ellos lo descubrieron en todos sus detalles, pero en sus grandes líneas generales. Ahora bien, esta visión, punto 1, y este sistema de verdad, punto 2, juntos los condujeron a la misión de compartir los pilares y el sistema. Es decir, la sola escritura y el chasco los llevaron a los pilares, que son la visión llevó a descubrir el sistema teológico, y ese sistema teológico los llevó a la misión de compartir los pilares y el sistema. Ahora, la visión, el sistema y la misión condujo a la necesidad de formar una nueva iglesia que requería una organización por el bien de la misión. El avance global de la misión requería una organización e instituciones. Es decir, que la organización está al servicio de la misión y la misión existe solamente en función del sistema teológico, y el sistema teológico solamente puede existir en la base de los principios hermenéuticos, los principios fundamentales, la visión, y los principios fundamentales pueden existir solamente en la base de la escritura sola, del principio de la sola escritura. Y ellos tuvieron que pasar a través del chasco para poder finalmente tomar en serio la Biblia y hacer estos descubrimientos. El diagrama de los pilares. Acá les presento un diagrama para
tenerlo en mente en la medida que vamos progresando, porque estos son los pilares que dieron la unión del adventismo al comienzo y que los llevó a su crecimiento global. Luego vamos a ver en esta presentación cómo estos principios han ido cambiando en el adventismo, produciendo una división en el adventismo de naturaleza fundamental, no superficial. Acá vemos en este diagrama, primero en la parte inferior, el principio de la sola, tota y prima escritura, es decir, solamente la Biblia en su totalidad y la Biblia siempre primero. Sobre este principio se fundamentan los pilares, la visión, el sábado, la ley, el santuario, la no inmortalidad y los 3 mensajes angélicos. No da tiempo acá para entrar en algún detalle, no gran detalle, algún detalle en cómo estos pilares funcionan al llevarnos a descubrir y a construir y a entender el sistema de verdades conectadas y armoniosas que es el adventismo. El adventismo es un sistema de verdades conectados y armoniosos. Desgraciadamente creo que al decir esto hay un gran abismo con nuestra experiencia, porque creo que la gran mayoría de nosotros no experimenta el adventismo como un sistema de verdades conectadas y armoniosas, sino con el sábado, con no comer esto, hacer lo otro, el perdón, cosas aisladas, pero no hemos recibido de nuestros mayores, de nuestros ancestros, un sistema de verdades conectadas y armoniosas. Y es ese sistema de verdades conectadas y armoniosas que llevó a la creación, a la formación de una iglesia para facilitar la misión. Y nosotros nos hemos quedado con el tope. Es decir, nosotros hablamos de la iglesia, de la misión y la iglesia, y todo lo que está de allí para abajo en este diagrama lo hemos olvidado, y por lo tanto la iglesia y su misión están en un momento de impasse, en un momento de quizás zarandeo. El diagrama de las causas que llevaron a la formación de la iglesia del séptimo día, este es un resumen de lo que acabo de decir. El chasco y la sola escritura llevó al descubrimiento de los pilares del adventismo. Los pilares del adventismo llevó al descubrimiento del sistema teológico y filosófico completo y armonioso, que los movió desde dentro de su misma espiritualidad a compartir y a la misión, y esa misión los llevó más tarde a la fundación y a la organización de la iglesia adventista mundial. Ahora pasemos a un segundo momento fundamental, y este es el de Minneapolis en 1888. Allí comienza el rechazo de la visión, de los pilares. La tradición se hace presente en el adventismo mediante, es decir, a través de un método que la hermana White describe como una pereza asombrosa. Leamos de una carta que la hermana White envió a los hermanos que se habían reunido en la sesión de la Asociación General el 15 de agosto de 1888. Se me ha mostrado que hay muchos de nuestros ministros, dice ella, y le estaba escribiendo a los dirigentes de la Asociación General, que dan las cosas por sentado y no saben por sí mismos, mediante un estudio minucioso y reflexivo de las Escrituras, si están creyendo en la verdad o en el error. Si hubiera mucho menos predicación y mucho más tiempo de rodillas ante Dios, rogándole que abriera su entendimiento a la verdad de su palabra, para que supieran por sí mismos que sus pies están sobre la roca sólida, los ángeles de Dios estarían a su alrededor para ayudarles en sus esfuerzos. ¿Qué es lo que la hermana White está diciendo? Nosotros estamos haciendo toda esta obra basada en lo que otros nos han dicho. Es decir, los que descubrieron, lo descubrieron en la Biblia, pero después ellos se lo contaron a otros. Y esos otros tomaron la palabra de los que estudiaron en la Biblia, las doctrinas, y entonces empezaron a diseminar las doctrinas en la misión. Pero esa no es la forma como funciona, la hermana White dice. Todos los dirigentes, incluyendo los maestros de la escuela sabática, los profesores y demás, deben descubrir las verdades adventistas leyendo la Biblia directamente.
Si no leemos la Biblia directamente, nos estamos basando en la tradición y nos convertimos en adventistas culturales, es decir, nuestro fundamento es lo que otros nos han dicho, no lo que Dios nos ha dicho. Para fundamentar nuestra fe es necesario leer y estudiar la Biblia directamente. Y este es un fallo total que tenemos nosotros en este momento, fallo total. Es más, nosotros ni siquiera predicamos mucho, quizás en Sudamérica también, pero aquí, como vamos a ver más adelante, hay sectores en los cuales el estudio de la Biblia no juega ningún papel importante y la experiencia es definidamente y solamente cultural. Ella continúa diciendo, hay una asombrosa pereza que es consentida por una gran parte de nuestros ministros, está hablando de los pastores, que están dispuestos a que otros investiguen las escrituras por ellos y toman la verdad de sus labios como un hecho positivo, pero no saben si es la verdad de la Biblia, por medio de su propia investigación individual y por las profundas convicciones del Espíritu de Dios en sus corazones y mentes. Es decir, hay que estudiar la Biblia directamente. Y esto no es solamente para los profesores, no solamente para los pastores, es también para cada hermano de iglesia. Los pilares en Minneapolis. ¿Qué pasó con los pilares en Minneapolis? En Minneapolis, dice la hermana White, Dios dio a su pueblo en un nuevo engarce algunas gemas de verdad. ¿Se dieron los pilares en Minneapolis? No, se dieron algunas gemas de verdad, importantes, necesarias, sí, pero eran algunas gemas de verdad, es decir, algunos puntos dentro del sistema. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos, es decir, justificación por la fe, obviamente, con toda la testarudez de los judíos, que los judíos mostraron al rechazar a Cristo, y se habló mucho de mantenerse junto a los antiguos hitos, es decir, pilares. Pero había evidencias de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos, no sabían cuáles eran los pilares del adventismo. Es decir, habían recibido las doctrinas, pero no las habían entendido como pilares. Había evidencia y lógica procedentes de la palabra que la recomendaban a la conciencia, pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de la luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, es decir, los pilares. No tenemos que modificar los pilares. Estas nuevas gemas están contra los pilares. ¿Cuándo? Dice la hermana White, en realidad no se movía ninguno de estos hitos antiguos, es decir, estas nuevas gemas de verdad se engarzaban perfectamente con los pilares. Cuando en realidad no se movía ninguno de estos hitos antiguos, sino que esos hombres que decían eso habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo, es decir, no sabían lo que eran los hitos antiguos. Entonces, en Minneapolis se revela, yo diría, el síndrome de la segunda generación. La primera generación había pasado con el chasco. Ahora los dirigentes eran aquellos jóvenes que habían recibido los resultados del chasco, pero no habían pasado por el chasco y no habían pasado por ese estudio en profundidad de la Biblia que los había llevado a descubrir los pilares y el sistema completo, perfecto, de verdad, de teología y de filosofía. En 1888 los pilares no fueron cambiados, pero fueron implícitamente negados. La justificación por la fe no fue un pilar, fue una de las gemas que se engarzaba en los pilares. Una nueva generación de líderes, la segunda generación, no conocían cuáles eran los pilares o no los sabían usar como pilares. Existía una impresionante pereza para el estudio bíblico entre los líderes. Esto para mí es fundamental. Es simplemente por pereza, es simplemente porque hay que hacer la misión, hay que salir, hay que trabajar, hay que predicar, hay que convertir almas, hay que bautizar, hay que tener números, pero para el estudio bíblico no, es muy difícil, es muy profundo, no lo entendemos. Si no lo entendemos, poca misión vamos a poder hacer. La tradición estaba reemplazando la tradición estaba reemplazando a las tradiciones de forma automática. Esto está un poco mal. La tradición estaba reemplazando a la Biblia de forma automática. La primera generación fue negligente en transmitir los pilares y su función hermenéutica a la segunda generación. Esto causó divisiones de todo tipo, es decir, falta de unidad en la iglesia. Esto ha continuado a través de la historia y es la base de todos nuestros problemas. El síndrome de la segunda generación, el síndrome de individuos que llegan a ser adventistas porque otros se los han enseñado
pero no porque ellos hayan descubierto que ella es la verdad a través de un estudio serio y personal de la Biblia que lleva a una conversión genuina. La conclusión de 1888, el movimiento se produce un movimiento de la Biblia a la cultura, es decir, no es la Biblia la que genera la misión y la unidad de la iglesia, sino que es la cultura en el sentido de cultura bíblica, es decir, la experiencia de los otros es pasada por medio de enseñanza y esa conexión, esa dinámica de educación basada en el testimonio de otros, es la cultura y es la base de la tradición, es la segunda generación. Esto llevó al olvido de los pilares por no usarlos, simplemente se daba o se pasaba el resultado de la aplicación de los pilares, pero no se enseñaba a cómo usarlos como pilares para descubrir esas doctrinas y para llevarlos a otros descubrimientos. Eso no lo hacían, simplemente se pasaban la información sobre las gemas de verdad y eso había que predicarlo, especialmente el guardar el sábado, y ya si se guardaba el sábado había que bautizarse y se bautizaba y era adventista y había más números y se movía hacia adelante. El énfasis comienza a ser en la justificación por la fe, porque eso era lo que estaba siendo presentado en ese momento, y evidentemente hay un movimiento de la escatología a la soteriología, es decir, un movimiento que había comenzado con un énfasis y una visión escatológica basada en las profecías, ahora comienza a ser generado, comienza a ser movido por un énfasis en la justificación por la fe. No significa que estas personas en 1888 y en los años subsiguientes negaron los principios, los pilares o la visión, simplemente no la usaron. La justificación por la fe empieza su camino ascendente poco a poco, porque comienza a ser enfatizada, comienza a ser hablada, las otras cosas comienzan a no ser habladas y comienzan a pasar a un segundo plano. La justificación por la fe empieza su camino ascendente, el cual finalmente removería al santuario y a los otros pilares como pilares del adventismo. Ahora pasamos a la controversia panteísta de 1897 a 1905. La visión adventista en ese momento tan temprano, cuando la hermana White todavía estaba viviendo, casi fue reemplazada completamente, a no ser que Dios mandó mensajes específicos a la hermana White en el momento específico, oportuno, en que tenían que ser presentados en la Asociación General. El reemplazo de los pilares y un cambio macrohermenéutico panteísta casi ocurre en esos años. El enemigo de las almas, dice la hermana White, ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como pilares de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Fíjense cómo una cosa lleva a la otra. Se cambian los pilares, renunciar a estas doctrinas de los pilares, obviamente se iba a cambiar todo el sistema y luego habría que haber un proceso de reorganización. El diagrama de los pilares de los pioneros es ya lo presentamos, pero lo que estaba en juego era la negación de estos por otra forma de ver los pilares, comenzando de abajo hacia arriba. La tradición, filosofía, ciencia y cultura, es decir, la multiplicidad de las fuentes de teología, reemplaza a la sola, tota y prima escritura. Una vez que se cambia esto en el fundamento, el resto es completamente distinto. Lo que organiza los pilares es una concepción panteísta del mundo. Dios está en el mundo y aún la trascendencia de Dios está inmanente dentro del mundo. Lo vamos a ver esto un poco más cuando lleguemos al final de esta presentación a los adventistas progresistas, que tienen exactamente la misma estructura y han seguido exactamente el mismo cambio y están avanzando en nuestra iglesia ya desde hace 40 años esta misma estructura. Es decir, la estructura de Kellogg está otra vez presente entre nosotros a través de los adventistas progresivos. En estos pilares acá panteístas básicamente está la evolución, es decir, el panteísmo y la evolución juntos es la estructura y provee los pilares fundamentales
para el cristianismo posmoderno, contemporáneo, modernista, cientificista, que ya estaba entrando a través de Kellogg al comienzo del siglo XX. En la base de estos nuevos pilares tenemos un sistema de filosofía, ciencia y cultura. Iba a reemplazar el sistema de teología y doctrina, sería un sistema de filosofía, ciencia, cultura. En nuestros días tiene que ver con formas de vida, con sexo, con la identidad de sexo, con las discriminaciones múltiples, raciales aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Todos esos elementos son los elementos que son avanzados por los cristianos que basan su forma de pensar, su teología, en la tradición, filosofía, ciencia y cultura. Y finalmente la misión de la Iglesia desemboca, diríamos así, en un ecumenismo de tradiciones. Es decir, obviamente, así como Dios se manifiesta con ciertas percepciones en el sistema o la denominación adventista, denominación del cristianismo adventista, Dios de la misma forma se manifiesta en todas las otras, y por lo tanto tenemos que tenemos que llegar en nuestros días a una globalización del cristianismo en las bases de un panteísmo evolucionista. Pero todo esto afortunadamente fue abortado de raíz a través del espíritu de profecía. Si no hubiera estado el espíritu de profecía, nosotros acá no estaríamos, nada de lo que conocemos como adventista hubiera continuado. Dios en su misericordia y en su plan dio al espíritu de profecía informaciones específicas para descarrilar este tren que venía a reemplazar el adventismo que había comenzado en 1844. Ahora tenemos que movernos del comienzo del siglo a la mitad del siglo XX con la publicación del libro Preguntas sobre Doctrina, los pilares entendidos como insignia distintiva. Los pilares entre 1905 y 1957. Durante este periodo, la autoridad de la hermana White llegó a su máximo nivel en la denominación, hasta el punto de reemplazar a la Biblia en la práctica ministerial, probablemente debido a su papel decisivo en neutralizar el ataque panteísta a la Iglesia. Aunque oficialmente los pilares establecidos por los pioneros se mantuvieron sin modificar, es decir, nadie los cambió ni los discutían, una disonancia empezó a permear en el adventismo. Se reconocieron oficialmente los pilares tradicionales, pero en práctica la interpretación evangélica de la justificación por la fe fue constituyéndose lentamente como el único pilar del adventismo. Es decir, este énfasis en la justificación por la fe que había comenzado en 1888 continuó desarrollándose en la primera mitad de del siglo XX, hasta llegar a la publicación de un libro, Questions on Doctrines. Yo no voy a entrar aquí a dar ni siquiera un contexto a la publicación de Questions on Doctrines. Esta fue una publicación que se hizo en diálogo con evangélicos y en relación a lo que nosotros creíamos, si nosotros éramos o no éramos cristianos, o éramos un grupo completamente heréticos, diríamos, que no éramos cristianos, si éramos ortodoxos, si éramos evangélicos. Más allá de este tipo de análisis, diría, quiero que ustedes se enfoquen en un punto que aparece en la introducción de este libro, que de paso formó mayormente a todos los adventistas desde la mitad del siglo XX. Este libro me formó a mí. En algunas cosas no hay ningún problema, pero en este aspecto yo encuentro un problema, por lo menos allí. En otros aspectos que han sido criticados en el sentido de que los hermanos vendieron nuestras doctrinas, yo no lo he encontrado. Pero aquí sí veo un problema. En Preguntas sobre Doctrina, al comienzo se inicia haciendo una clasificación de doctrinas en relación a si si estas doctrinas son
aceptadas o no aceptadas por los adventistas en relación a los otros no adventistas, a los cristianos evangélicos en general. Y entonces las dividen en aquellas doctrinas que tenemos en común con todos los cristianos, la que tenemos en común con algunos cristianos y las doctrinas adventistas distintivas que solamente nosotros lo hacemos. Entonces, fíjense aquí, las que tenemos en común con todos los cristianos, esto incluye a los católicos, la doctrina de Dios, la doctrina de la Trinidad, la de la salvación, el Evangelio. En común con algunos cristianos, es decir, con algunas otras denominaciones cristianas, la no inmortalidad del alma, el diezmo, la interpretación profética. Las doctrinas adventistas distintivas, el santuario, el mensaje de los tres ángeles, el don de profecía en Elena de White. No está incorrecta esta clasificación si estamos hablando de clasificación de doctrinas. El problema para mí incluye o radica en lo que nosotros podemos entender o lo que ellos quizás entendieron. Me da la impresión de que aquí la persona que lee, y esto viene no porque yo sepa lo que aquellos que escribieron esto tenían en mente cuando lo escribieron, no puedo decir que lo tengo, pero sí veo cómo esta división, triple división, es entendida por las personas que existen en mi contorno, en mi entorno. Y lo que significa para ellos es que cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad, hablamos de la salvación, creemos exactamente lo mismo que creen todos los otros cristianos. Es una doctrina cristiana en general, no hay discusión, todos están de acuerdo con Dios, la Trinidad, la salvación. Esto es claramente aceptado por todo el mundo y por lo tanto nosotros podemos aceptar lo que todos los otros dicen acerca de Dios, la Trinidad, la salvación, el Evangelio. Hay algunas otras cosas en común con algunos cristianos, la no inmortalidad del alma, el diezmo, la interpretación profética. Por supuesto, nosotros no vamos a compartir con los que no creen en la no inmortalidad, los que no creen en el diezmo y los que no creen en la interpretación profética, pero todos los otros que creen como nosotros van a creer la no inmortalidad de la misma manera, el diezmo de la misma manera, la interpretación profética de la misma manera. Y después tenemos las doctrinas distintivas, el santuario, el mensaje de los tres ángeles, el don de profecía. Acá se incluye el don de profecía. Nótese que las doctrinas distintivas son el santuario, el mensaje de los tres ángeles, básicamente lo que aquí hemos visto como los pilares del adventismo. El problema es que cuando nosotros hablamos con otros cristianos y ellos hablan de Dios, claro, ellos creen en Dios, pero pueden creer que Dios es panteísta y bueno, y nosotros creemos que Dios no lo es. Creer en la Trinidad, sí, creemos en la Trinidad, pero los católicos la creen de una manera, los evangélicos la creen más o menos como los católicos y nosotros la creemos de forma distinta, porque pensamos bíblicamente y ellos no piensan bíblicamente. La salvación también, claramente tenemos diferencias con la doctrina de la salvación con nosotros. La cristología, por ejemplo, que caería dentro de Dios, o el Espíritu Santo que caería dentro de Dios, o la adoración que caería dentro de Dios y la salvación. Todas estas cosas no podemos decir de que la tenemos en común y las creemos igual que los demás. Creemos sobre esos tópicos, claro, porque somos cristianos, pero las entendemos como doctrina de forma muy distinta. Y pienso que este es el mayor problema, es el problema de asumir que todos los cristianos piensan igualmente, que las doctrinas son todas y dicen todo y todos aceptan las doctrinas igualmente. Y no es así, porque hay conflictos doctrinales grandísimos y luchas doctrinales y divergencias doctrinales extraordinarias que no pueden todas ser iguales. Y nosotros como adventistas, al basarnos en la Biblia y solamente la Biblia, la entendemos en forma distinta. Ahora, los pilares en este tiempo del adventismo habían perdido su rol hermenéutico. ¿Cómo lo podemos ver? Los adventistas mantienen en común con los evangélicos al menos las verdades eternas, o el camino de la salvación, la justificación por la fe, la doctrina de Dios, la Trinidad, el pecado, la iglesia. De aquí surge la idea de que si yo voy a Lutero y Lutero me dice cómo yo me salvo, yo puedo aceptar eso porque tenemos en común con los evangélicos la doctrina de la salvación, las verdades eternas.
decía Fromm, que fue uno de los que escribió este libro y después escribió Movement of Destiny, nosotros lo tenemos en común con todos los otros. Por lo tanto, yo, para salvarme, voy y veo lo que estas personas dicen acerca de la salvación, lo que Lutero dijo acerca de la salvación, lo que Calvino dijo acerca de la salvación, lo que Wesley dijo acerca de la salvación, y yo me salvo, no hay ningún problema. No estoy diciendo yo que personas que hayan recibido el conocimiento de la salvación a partir de estos teólogos pueden no ser salvados a pesar de los errores que estos teólogos tenían. No estoy diciendo que Dios no puede obrar de esta manera. Obviamente nuestra doctrina de la salvación entiende eso y no es este el momento de explicar ese aspecto. Pero cuando esto lo aplicamos a quienes están haciendo teología, a los pastores, a los profesores de seminarios, que simplemente van a los evangélicos sin pasar por la Biblia, con esta laziness de no ir a la Biblia y no estudiarla a partir de los datos fundamentales de la revelación, entonces lo que tenemos es una mezcolanza de lo que personas que han estado pensando el cristianismo, aun cuando hayan querido en su tiempo ser más fieles a Dios que los anteriores, nos han dejado, y por lo tanto comenzar a integrar dentro de la iglesia adventista una cantidad de herejías que nosotros ya hemos superado simplemente por el hecho del descubrimiento de este sistema completo de teología y filosofía. El santuario y el mensaje de los tres ángeles en este contexto pierden su rol como pilares del sistema completo de creencias adventistas y se convirtieron solo en marcas distintivas, en una insignia. Es decir, todos nosotros somos cristianos, todos nosotros pensamos lo mismo, todos pensamos lo mismo acerca de Dios, todos pensamos lo mismo acerca de Cristo, acerca de la salvación, cerca de la Trinidad, y entonces cuando nos juntamos todos juntos y todos nos salvamos, porque lo que nos salva no es las doctrinas distintivas, el santuario no me salva, me salva Cristo. Por lo tanto, si yo voy a Cristo y Cristo me salva, ¿para qué necesito el santuario? No necesito el santuario. Simplemente cuando me junto con los otros cristianos, y sí, ¿por qué tú eres distinto? Oh, porque yo creo en el santuario. Ok, interesante, pero eso no te salva ni te hace diferente, simplemente te da una, ¿cómo diríamos? Te da un aire específico por tu énfasis sobre ese aspecto que no es realmente importante. En realidad, eso muestra cómo yo he recibido el mensaje del santuario de esa manera de mis profesores. Los pilares pierden su rol metodológico. Los adventistas ahora son cristianos, con una insignia especial, distintiva, que los identifica entre todos los demás cristianos. Todos son cristianos, todos son miembros de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios incluye a todos los otros cristianos. Esa es la lógica que sale de aquí. Los pilares se convirtieron en una insignia entre cristianos que no había necesidad de aceptar esa insignia para ser cristiano y ser salvo. La insignia no es necesaria ni siquiera para ser salvo, por supuesto, no para entender las doctrinas, no para entender las doctrinas, no para ser salvo, y simplemente es algo distintivo, externo, superficial. Noten ustedes que esto es un cambio, pero fundamental, que hace a este tipo de adventista completamente diferente en su enfoque de la teología y de la iglesia a los adventistas originales. En consecuencia, la justificación por la fe interpretada por Lutero y Calvino se convirtió en el principio hermenéutico del adventismo poco a poco. No en ese momento, pero 20 años más ya estaba trabajando. No tengo los datos históricos específicos porque no hay historia detallada de estos asuntos por historiadores adventistas. La visión adventista estaba siendo cambiada. El gran cambio ahora, estos cambios tienen que ser entendidos por nosotros en relación a otro cambio estructural, metodológico, que en sí mismo no es malo, es realmente bueno, pero que lo debemos incluir en este estudio del cambio y de las divisiones en el adventismo. Y este es
el surgimiento de las universidades adventistas, el desarrollo del sistema educativo adventistas en el nivel terciario, que se vio enfatizado por el surgimiento de las universidades adventistas entre los años 1960 y 1980. Esto ha llevado a lo que yo denomino una crisis intelectual en el adventismo que nadie está enfrentando. Hay una crisis intelectual y lo que nos está dividiendo no es solamente esta historia que se basa en ¿cómo en el no leer la Biblia, en esa vagancia espiritual de no estudiar la Biblia, sino en lo opuesto, en el ser muy estudioso de todo y no saber cómo hacer sentido de las verdades a partir de la Biblia y de la Biblia sola. Una síntesis acá de la teología que pasa a producirse en las iglesias, a producirse en las universidades. Espero que ustedes se den cuenta de lo que estoy tratando de decir. Hasta el momento de 1939, más o menos unos 80 años desde que la iglesia comenzó, todos estos desarrollos teológicos y doctrinales se dieron en la iglesia, se dieron en las asociaciones, se dio en la Asociación General. En 1932 comenzó un programa de posgrado en teología. En 1937 comienza el Seminario Adventista Teológico en Takoma Park, es decir, cerca, parte de la Asociación General. En 1959 se funda la Universidad de Andrews. Antes era colegio y había gente que estudiaba, por supuesto. Desde el comienzo tuvimos educación, pero ahora se entra al negocio o a la dinámica de la universidad. 1959-60, en el 61 la Universidad de Loma Linda, en el 67 se crean los foros adventistas. Vamos a hablar un poco acerca de eso. En el 69, la creación de las universidades lleva a la creación de los foros, que son grupos de discusión en las universidades, y eso lleva a la creación de la revista Spectrum, que expresa lo que se trata en esos foros universitarios. En 1970 el programa doctoral se crea en nuestro seminario de Andrews. Es decir, una cosa es tener universidades y otra cosa es entrar en la producción de tesis doctorales que involucran y que necesitan o incluyen estudios eruditos de primera línea en la cual los adventistas tienen que enfrentarse con todo tipo de argumentación filosófica, científica, teológica, de todas partes del mundo y de todo lo que se conoce desde que comenzó la tarea de la teología. En los 1990 se dio un incremento de seminarios y universidades. Creo que ahí es donde se originaron universidades y seminarios a este nivel en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. En el 2015, cuando estaba haciendo esta investigación o buscando los datos para este slide, había 120 universidades adventistas en todo el mundo. Esto es extraordinario. 120 universidades adventistas en todo el mundo con una cantidad de profesores, doctores, estudiando e investigando. Esto muestra que hay un cambio fundamental. Veamos un poco lo que hacen los foros adventistas que fueron creados o que fue promocionado por la creación de las universidades adventistas en 1967. De Wikipedia dice: la organización, la Adventist Forum, los foros adventistas, se originó en la década de 1960 con el nombre de Asociación de Foros Adventistas, cuando más adventistas comenzaron a asistir a universidades y colegios no adventistas. La década fue conocida por el cambio social y el desafío de las ideas tradicionales.
aplicaron el pensamiento crítico aprendido en estos lugares de estudio y que predominaba en ese momento en a las creencias y prácticas de la Iglesia Adventista. Es decir, se van a las universidades, estudian el pensamiento crítico y entonces aplican el pensamiento crítico a la Biblia, aplican el pensamiento crítico a las prácticas de la Iglesia, a las doctrinas de la Iglesia. Muchos de estos estudiantes graduados comenzaron a reunirse con otros individuos de ideas afines para discutir y confraternizar. Estos grupos se unieron finalmente para formar la Asociación de Foros Adventistas después de unirse con los líderes de la Iglesia en 1967. Yo no estoy familiarizado con esto, pero creo que en la mayoría de nuestras universidades hay sucursales de esta organización que de tanto en tanto, el sábado de tarde, se reúnen, traen a una persona, por lo menos es lo que pasa acá en Andrews, traen a una persona para discutir temas que generalmente son críticos de la iglesia, de la sociedad, de la historia. En 1969 se crea la revista Spectrum, uniéndose críticamente a la conversación, digo yo. Spectrum es la publicación oficial de los foros adventistas aquí en los Estados Unidos y una publicación no oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se publica 4 veces al año. Se creó para alentar la participación de los adventistas del Séptimo Día en el debate de cuestiones contemporáneas desde un punto de vista cristiano. Noten, punto de vista cristiano, no necesariamente adventista, para examinar sin prejuicios, es decir, sin presuposiciones, todos los aspectos de un tema, es decir, todos los aspectos de un tema, como en un debate, para evaluar los méritos de los diversos puntos de vista y para fomentar el crecimiento intelectual y cultural. Nada que ver con el crecimiento religioso y, sin embargo, a partir de estas discusiones que son críticas de la Iglesia, críticas de la sociedad, críticas de la Biblia, se forma una cultura de pensamiento que mueve a muchos de los dirigentes adventistas que piensan que ese movimiento cultural es tan válido como el descubrimiento de las verdades de la Biblia y si alguno de los dos está en conflicto, pues habrá que modificar las verdades de la Biblia porque se da a la cultura y a la ciencia un papel preponderante. Los pilares de la Iglesia fueron cambiados en relación con estos movimientos y la unidad de la Iglesia se rompe, el cambio evangélico primero de 1980. La visión adventista en 1980 es reemplazada por la visión evangélica y esto tiene que ver con la propuesta que en los años 70 fue presentada por el doctor Ford, que murió recientemente, hace un año y algo creo, y cito de él lo que él escribió mucho tiempo después, como unos 22 años después, unos 2 años después de las reuniones en Glacier View, donde un grupo de administradores y eruditos adventistas estudiaron un documento que él había preparado respecto al santuario. Recuerden que el santuario ya estaba siendo reemplazado en la práctica por la justificación por la fe a partir de 1888, pero nunca había sido públicamente y específicamente reemplazado. Y acá podemos leer lo que dice en un escrito producido por el doctor Ford y su esposa. Ellos dicen, el centro del terremoto, refiriéndose a la presentación crítica contra el santuario, dice, sin embargo, es doctrinal, es decir, no es un aspecto exegético. Todo es, no, bueno, este es un asunto exegético y nosotros no podemos afirmar lo que los pioneros afirmaban respecto al juicio investigador y a la salvación y a las profecías por argumentos exegéticos. El centro del terremoto, dicen ellos, es doctrinal. El Evangelio y el santuario, como doctrina. La justicia por la fe descrita por Pablo es el término técnico para la justificación. La naturaleza humana de Cristo era espiritualmente igual a la de Adán antes de la caída. Los creyentes obtienen el veredicto del juicio final en el momento en que creen
y durante todo el tiempo que crean. Es decir, el veredicto del juicio final nosotros los tenemos en el momento que creemos y lo continuamos teniendo, provisto de que se continúa creyendo. Es decir, es en base de la fe. El juicio investigador no tiene fundamento en las Escrituras ni la fecha de 1844. Estas revelaciones han dejado, dicen ellos, muchos tambaleándose y aturdidos. Supongo que se están refiriendo a los conservadores como un servidor, mientras que tienen un impacto opuesto en otros que están adorando en las mismas bancas. Es decir, se da cuenta que lo que ellos introdujeron ha introducido una gran división entre los hermanos, o por lo menos revela una gran división que existe entre los hermanos ya desde 1988. Perdón, 1980. El diagrama de los pilares es el principio de la sola tota prima escritura, los pilares, el sistema, la iglesia y su misión, que obviamente es eliminado, pero es reemplazado ahora por Ford y los seguidores de Ford, que son muchos, por, primero, una multiplicidad de fuentes, segundo, un pilar y solamente un pilar fundamental, siguiendo a Lutero, la visión de Lutero, y entonces sobre ese pilar se desarrolla toda la exégesis y todo el sistema de la teología evangélica, Lutero y Calvino, y en base de esa teología cristomonista, diríamos, entonces se fundan se sostienen las ideas de la Iglesia, la existencia de la Iglesia y su misión. Esta es la forma como una gran cantidad de miembros de iglesia, líderes de la iglesia, desde la iglesia local hasta la asociación general, realmente piensan y han sido educados. No conocen otra forma de pensar. El pensar a partir de los pilares del adventismo es completamente extraña para ellos si no la conocen. En fin, yo podría explayarme mucho en esto, pero no hay tiempo. Las causas que produjeron las divisiones fundamentales en la iglesia adventista, entonces, es pereza y olvido del estudio de la Biblia, pereza en el estudio de la Biblia y olvido de la Biblia y de las doctrinas fundamentales, y es reemplazada la Biblia por multiplicidad de fuentes. Una vez que se cambia de la sola escritura a la multiplicidad de fuentes, comenzamos a trabajar en el contexto de la Iglesia Católica, de la teología católica, y finalmente vamos a caer de necesidad de vuelta a la Iglesia Católica. Eso está pasando con los evangélicos y eso está pasando con los adventistas, que entran a creer o a fundamentar o a desarrollar el cristianismo y la Iglesia y la misión a partir de la multiplicidad de fuentes. El pilar de este grupo de personas del evangelicalismo es la justificación por la fe. Es el pilar del evangelicalismo, que se basa en la multiplicidad de fuentes, y luego este pilar lleva a un sistema teológico y filosófico completo y armonioso, pero que es muy diferente al bíblico y el de la hermana White. La diferencia fundamental es que todo se basa en el perdón, pero no en la santidad. Y el sistema bíblico se basa en la relación armoniosa del perdón y la santidad, o la santidad y el perdón, y todo lo demás que tengan que ver con la relación con Dios, incluida la espiritualidad. De allí se va a una organización de la iglesia que es diferente, está pensada en forma diferente, y nosotros estamos ahora viendo un aspecto de eso en la organización, que no se ponen de acuerdo respecto de algunos de los asuntos que son votados en la Asociación General. Y finalmente la misión de compartir el Evangelio es diferente, porque simplemente lo que se debe presentar es que Dios nos ha perdonado, y entonces el sistema de misión ya no requiere mucho estudio bíblico, porque simplemente decir de que hemos sido perdonados en Cristo y Cristo murió, tú aceptas la muerte de Cristo y eso es lo que te salva, es todo lo que se necesita, y el resto es simplemente un poco de charla y de motivación, pero la misión consiste simplemente en eso. Ahora, la fuente de la teología se cambia en los años 2000, se va cambiando antes, pero
por poner un momento en el cual se hace claro, evidente y se publica. Esto es un cambio cultural. La unidad de la Iglesia se torna ahora imposible. Cuando la fuente de teología y la revelación se cambia, entonces la unidad es imposible. Es decir, entre los evangélicos y los pioneros adventistas, todavía hay una unión en la Biblia, hay una falta de unión en que para los adventistas es la Biblia, toda la Biblia, solo la Biblia y la Biblia primero, mientras que para los evangélicos es la fuente múltiple de teologías. Entonces, claro, cuando hay una fuente múltiple de teología, ya la unidad de pensamiento no necesariamente va a ser lograda, pero hay una esperanza, porque hay algo que se está uniendo y que es fundamental, y es la creencia de que la Biblia es inspirada por Dios en lo que dice. Si creemos que la Biblia es inspirada por Dios en lo que dice y hay una supremacía de la Biblia, todavía hay la posibilidad que a través del diálogo y el estudio de la Biblia se llegue a una unión. Pero cuando la Biblia ya no es considerada una revelación sobrenatural de Dios, entonces ya no hay posibilidad de unión dentro de una iglesia en la cual algunos creen en que la Biblia es inspirada y otros no. Y eso es lo que ha pasado en el cristianismo y ha pasado en el adventismo. Por ejemplo, quien lo expresa en forma técnica, erudita, es el doctor Fritz Guy. El doctor Fritz Guy fue profesor mío cuando estudié, estaba enseñando aquí en Andrews y también fue parte del comité doctoral cuando yo estaba haciendo mi disertación. Él escribió en un libro publicado por la editorial de Andrews University que se llama Pensando teológicamente, la cristiandad adventista y la interpretación de la fe. Y él dice, independientemente de la forma en que esté estructurado y de lo amplio o estrecho que sea el enfoque, el pensamiento teológico adventista debe ser dinámicamente tripolar. O sea que, de acuerdo con él, los adventistas pensamos en una forma tripolar. Es decir, debe estar relacionado con tres bases o polos, tres preocupaciones fundamentales que se apoyan y limitan mutuamente. Se apoyan y limitan mutuamente en una interacción creativa, espiritual y teológica. Es decir, que hay tres polos que se están apoyando y se están limitando. En otras palabras, nuestro pensamiento sobre nuestra experiencia, práctica y creencias religiosas, es decir, la práctica, la experiencia, la espiritualidad y creencias religiosas, las doctrinas, debe ser una especie de conversación trilateral. Ahora, cuando empieza el asunto de la conversación, ya estamos en la dinámica ecumenista. Ahora él continúa diciendo, los tres polos que se autolimitan y complementan son el evangelio cristiano, básicamente la justificación por la fe. Noten que no es la Biblia, es el evangelio cristiano, ese es el polo, que es nuestro centro espiritual, nuestro contexto cultural, que básicamente tiene que ver con todo lo que tiene de cultura y también de ciencia. La ciencia es cultura, que es el lugar donde vivimos, adoramos, testificamos y servimos, es decir, todo lo que está allí y cómo somos, incluyendo, de vuelta digo, todo lo que tiene que ver con la ciencia. Y filosofía, nuestra herencia adventista, ahí caerían los pilares, pero noten que no son los pilares, no es Elena de White, es nuestra herencia adventista. Cualquier cosa que sea adventista es una herencia. O sea que el Evangelio lo recibimos como cultura, el contexto cultural es cultura, y después tenemos nuestra herencia adventista, es decir, lo que nos han contado. Es decir, nos han contado del Evangelio, nos han contado del contexto cultural, nos han contado de nuestra identidad, los adventistas, lo que creen, y entonces nosotros ahora tenemos que simplemente poner todas esas cosas y llegar a conclusiones. Básicamente lo que hacen en los forums, esa es la forma de pensar, que es una forma de pensar posmoderna, moderna. O sea que la posmodernidad ha sido condenada por el adventismo. En el 2004, una ratificación de la doctrina de la creación, se dio una ratificación de la doctrina de la creación en las conferencias sobre fe y ciencias en el 2002-2004, en la primera
presentación yo me referí con un poco más de detalle a ello en el año 2010, hace poco, y como resultado de esta afirmación en estas conferencias al comienzo del milenio, la sesión de la Asociación General votó la reafirmación de los 6 días históricos de la creación y el fortalecimiento de nuestra creencia fundamental 6 sobre el lenguaje de la creación, cosa que el doctor Guy no cree porque fue uno de aquellos que estaba presente ahí y que discutió muchísimo acerca de que tenemos que aceptar nuestro entorno, y el entorno evolucionista es científico, y él ha estado publicando inclusive después de eso para convencer a la iglesia de que tenemos que aceptar y dialogar y autolimitar lo que la Biblia dice con lo que dice la ciencia. Y sin embargo, aunque nosotros en forma oficial hemos condenado la evolución, es aceptada en la Universidad de la Sierra. El doctor Guy continúa argumentando en favor de la evolución. Además está el uso del método histórico crítico, que continúa siendo utilizado por muchísimos de los eruditos adventistas, aun cuando ha sido condenado en los años 1980 por el Instituto Bíblico Adventista de la Asociación General. También los métodos misioneros y de adoración son cambiados. Ahí viene la contextualización a cómo los cristianos están adorando en la época posmodernista y carismática. Es decir, simplemente todo lo que se ve que los evangélicos modernistas y posmodernistas están haciendo, simplemente se los copia y se los trae. Todo lo que tenga que ser con rock and roll, música popular, títeres en la iglesia, y devaluar el sermón, etcétera, 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 proviene de este mismo sistema del cristianismo que se ha incorporado al adventismo. La iglesia emergente está también en el adventismo. Por ejemplo, el Proyecto 1, que podría ser o no ser emergente, de acuerdo con algunos, pero si no es emergente y fue simplemente un comienzo, diríamos, evangélico, los evangélicos se están convirtiendo todos a la iglesia emergente. Los nuevos líderes evangélicos que al comienzo del siglo XX estaban por la Biblia, estaban allí con Billy Graham, etcétera, y predicaban la Biblia, ahora han cambiado completamente y están desarrollando su pensamiento en las mismas líneas metodológicas que son presentadas por el Dr. Guy, y esto afecta a la adoración, la espiritualidad y el ecumenismo. Esa es parte del adventismo progresivo, que está enraizado en los líderes de la iglesia, desde la Asociación General hasta las iglesias, y que se genera y se multiplica y se disemina a través de nuestros sistemas educativos con centro en nuestras universidades. Y acá tenemos el diagrama de los pilares en el cambio cultural adventista. En la base fundamental, donde tendría que estar la Biblia, toda la Biblia, solo la Biblia, primero la Biblia, encontramos el Evangelio, el contexto cultural, la herencia adventista, la filosofía, la ciencia, la cultura, la tradición, la Biblia, todo en diálogo, con mente crítica, y de allí en adelante nos movemos en la iglesia. Por supuesto, los elementos fundamentales de los pilares no son para nada los pilares de los pioneros que vimos al comienzo de esta presentación. Y allí tenemos el pilar básico del panteísmo, que es la parte profunda de la evolución. El mundo está Dios, Dios está en el mundo, la trascendencia está dentro de la evolución es parte de Dios, y un Dios que está en desarrollo, parte de la filosofía evolucionista, filosofía del proceso.
Y sobre esa base se desarrollan sistemas de filosofía, ciencia y cultura que toman el lugar de nuestras doctrinas o que le dan contenido a nuestras doctrinas y que le dan el contenido a nuestras predicaciones y a nuestra misión. Y finalmente la misión de la Iglesia obviamente es el ecumenismo de todas las tradiciones, por lo tanto quienes están en esta forma de pensar están uniéndose fácilmente con todos los otros que piensan más o menos de la misma manera. Ahora, dentro del adventismo no todos piensan en forma, diríamos, exclusiva en cada una de estas posiciones, sino más bien se incluyen en la experiencia de cada uno cosas que a veces pertenecen a diferentes sistemas de pensamiento adventista. El diagrama de las causas que produjeron la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de acuerdo con el adventismo progresivo. Entonces, lo que genera el adventismo progresivo es la ciencia más la cultura. Esto mueve al panteísmo, el panteísmo mueve a las doctrinas que básicamente tienen que ver con el avance social y las causas políticas, como las estamos viendo en nuestros días. De allí se requiere una reorganización de la Iglesia para cumplir la misión. Entonces ahí tenemos, la misión sería más bien la promoción del ecumenismo y la aceptación de todos, y entonces hay que aceptar mujeres y hombres, y hay que aceptar la identidad, ¿cómo se dice? Las nuevas ideas acerca de la identidad sexual que está determinada no por la biología o por la creación, sino por las preferencias. Entonces todo está determinado con la noción que la ley es determinada por cada uno. No hay una ley universal, ni siquiera en el caso del sexo es una ley biológica, sino que es la ley de lo que yo quiero hacer, que es exactamente lo opuesto a lo que encontramos en la Biblia, en el cual Dios muere para mantener un orden, el orden de su ley por la eternidad. Ahora, como resumen, cambios de interpretación en los pilares del adventismo. En 1844-1850 se dio el inicio escatológico formativo del adventismo con el santuario y otros tres como pilar clave, es decir, la no inmortalidad del alma, la ley, el sábado y los tres mensajes angélicos. Sobre esa base se desarrolló el adventismo. En 1888 se introdujo la justificación por la fe, que comenzó a ser lentamente enfatizada y luego reemplazando a el santuario y los pilares. En 1890-1905 se dio el panteísmo, que casi cambia los pilares, la visión, mediante una transformación de la concepción de Dios, pero mediante Elena de White, Dios neutralizó este cambio. En 1960 las universidades adventistas confrontaron a los adventistas con el mundo académico y no supieron este mundo académico expresar estas visiones de los pioneros en el mundo, es decir, los pilares de los pioneros en el mundo académico, sino que habiéndolos olvidado, comenzaron a incorporar los principios fundamentales de las ciencias como principios del conocimiento que aplicaron a la teología también. En el 1957 a 1980, comenzando con Questions and Doctrines, con preguntas sobre doctrinas y terminando con el Dr. Ford, se dio el cambio evangélico en los pilares. La justificación por la fe la reemplazó al santuario, constituyéndose en el único pilar. Ahora, desde el 2000 ha habido cambios en la interpretación de la revelación y la inspiración. En el año 2000 en adelante, cambios fundamentales. La escritura queda excluida como revelación sobrenatural. La cultura, la tradición y las ciencias ingresan como nuevas fuentes de doctrina y de práctica. La iglesia emergente entonces desafía al remanente emergente en la corriente principal del adventismo. Es decir, hay una división que ocurre en nuestra iglesia al nivel más fundamental, que es el nivel de la revelación. Es decir, ha habido una
un surgimiento del adventismo cuando la Biblia, considerada como revelación, fue interpretada en las bases de los pilares de fe que fueron descubiertos por nuestros pioneros desde el 1945 al 1950. Después, esa misma Biblia fue entendida a partir del pilar de la justificación por la fe como la hizo Lutero. Pero luego, a partir de eso, la Iglesia fue cambiando al final del siglo XIX y particularmente en el siglo XX, mucho porque esto pasó también con los evangélicos y ya la Biblia no se discute como revelación, sino que es básicamente un libro humano y por lo tanto hay una brecha mucho más grande, pues ahora la interpretación de la revelación es una interpretación de la revelación, diríamos, natural, pero ya no hay una revelación sobrenatural espiritual como se creía antes. Escuelas, tradiciones en la teología del adventismo. Sugiero que hay 4, se pueden ver de formas distintas también, pero tenemos el adventismo bíblico, que es el adventismo que se inició con el énfasis escatológico entre 1844 y 1850, con los pilares del adventismo. Se añadió el énfasis de la justificación por la fe en 1888, pero sin cambiar los pilares como se dieron en los años 1960 y 1990. No se hizo el cambio tampoco en el adventismo evangélico y no se aceptó la idea de que la Biblia no es inspirada. Está basado en la teología de la señora de White, la hermana White. ¿Dónde existe eso? No sé. Es una intuición inconclusa y no la veo muy representada en nuestras instituciones o en nuestra gente. Después está el adventismo evangélico, que incluye el cambio soteriológico de los 1960 con preguntas sobre doctrina basada en la teología evangélica y de Calvino y que es expresada por las críticas y el enfoque del doctor Ford. Se reduce el adventismo a un cristianismo genérico. Yo diría que la mayoría del adventismo y de los dirigentes de la iglesia adventista trabajan dentro de ese adventismo evangélico y quizás con mayor o menor influencia del adventismo bíblico, pero tendiendo más a una consistencia evangélica, aun con algunos elementos del adventismo bíblico. Después tenemos el adventismo histórico, que es el perfeccionismo, que es la teología de la última generación, que está basado en el espíritu de profecía más que en la escritura y que se desarrolla en un esquema sistemático soteriológico, porque básicamente eso es lo que hace. Todo tiene que ver con la perfección en la experiencia de la soteriología, es decir, no es un sistema abarcante, es como una reducción del adventismo bíblico, reducción en la base que es básicamente siguiendo la teología de la Biblia y es una reducción a lo soteriológico, así como el adventismo evangélico es un sistema soteriológico, el adventismo histórico se ha reducido a un sistema soteriológico y no se fundamenta en la Biblia como lo hizo el adventismo bíblico y como debería hacer el adventismo si hubiera un resurgimiento del adventismo bíblico. Y finalmente tenemos el adventismo cultural, que es un cambio soteriológico, que incluye el cambio soteriológico liberal de los 60 y de los 80 y también el cambio cultural de los 90, es decir, el que rechaza la Biblia y el espíritu de profecía como revelaciones sobrenaturales. Y el adventismo cultural está muy representado en nuestras universidades, el adventismo evangélico en nuestra gente dirigente, el adventismo histórico existe en ministerios independientes y en grupos de personas que no están en las actividades universitarias o de investigación erudita.
Y el adventismo bíblico es una intuición inconclusa. Yo me clasificaría como quien desearía el desarrollo del adventismo bíblico a un nivel fundamental y erudito, en la base de la Biblia sola. Ese sería lo que creo que debemos hacer como iglesia, el desarrollo del proyecto de el adventismo basado en la sola escritura, en una investigación profunda, teológica, basada en la sola escritura, en toda la escritura, y que pueda relacionarse con el resto de la cristiandad de una manera crítica, pero un criticismo basado en una sólida fundamentación de la exégesis, la teología y la filosofía en la base de la Biblia y de la Biblia sola. Esa es una tarea que tenemos que desarrollar y a la cual llamo a aquellos que me están escuchando en esta presentación. No sé dónde tú te ubicarías. Probablemente verás que tienes aspectos de uno, de otro, que estás mezclado, que has recibido influencias de uno y otro, pero todos estos son en sí mismos sistemas que dividen a la iglesia. Deberíamos desarrollar ese adventismo bíblico de los pioneros a un nivel intelectual, afirmar a nuestras universidades, afirmar eh, a nuestros seminarios, afirmar a nuestros profesores, pero ayudarlos a pensar fielmente y sinceramente y creativamente en la base de la Biblia y solamente la Biblia, para desarrollar ese pensamiento y luego aplicar una desconstrucción a todos estos otros sistemas. La desconstrucción no significa rechazo, la desconstrucción significa análisis erudito, sistemático de lo que han pensado otros en el pasado y lo que piensan otros en el futuro, para analizarlo a partir del sistema de pensamiento de la Biblia, a fin de descubrir continuidades y discontinuidades. Habrá muchas cosas buenas con quienes han tratado de servir a Dios en el pasado y que han descubierto que nosotros podríamos incorporar porque están basadas en la Biblia y porque nosotros la hemos descubierto en la Biblia y vemos que ellos ya la habían descubierto aun cuando estaban trabajando con la multiplicidad de las fuentes. Pero otras cosas no podremos aceptar y esa lectura crítica nos llevará a ver esa continuidad que existe entre todo el desarrollo del cristianismo desde Cristo hasta nosotros, de tal forma que nosotros de ninguna manera hemos descubierto todas las doctrinas, sino que simplemente hemos llegado al final del tiempo a poder descubrir cómo todas esas otras doctrinas que ya habían sido descubiertas se combinan en un maravilloso sistema verdadero, coherente y atrayente de teología y filosofía. En resumen y en conclusión, en la iglesia podríamos decir que hay otras iglesias que estamos divididos en pensamiento, en acción, entre una iglesia remanente, emergente, y una iglesia emergente. Es decir, hay un remanente emergente. Esto es el adventismo bíblico, el adventismo histórico, pero basado en un repensar a partir de las fuentes y a partir de los fundamentos, y que habrá cosas del adventismo bíblico que tendremos que modificar, y ciertamente cosas del adventismo histórico que tendremos que modificar, pero si trabajamos a partir de las fuentes, la Biblia y el espíritu de profecía, entonces llegaremos a una unidad. Por otro lado, en la iglesia está esa iglesia emergente que se une con el movimiento ecuménico, que se une con el adventismo evangélico, con el adventismo posmoderno, que se basa en la multiplicidad de las fuentes y que no intenta el desarrollar el pensamiento coherente del sistema de pensamiento, de acción, de doctrina, de misión a partir de la Biblia y solamente la Biblia. La división entonces se fundamenta en el principio de la sola, tota y prima escritura. Vamos a continuar con esto en la próxima presentación, que desarrollará el tema sobre la macrohermenéutica, es decir, cómo poder relacionarnos con todas estas vientos de doctrina y enfoques sistemáticos que nos vienen del pasado. Que Dios los bendiga y prospere ricamente.
busquen a Dios con todo su corazón, estudien la Biblia en profundidad y también el espíritu de profecía. Que Dios los bendiga. Amén.